Bueno, pues después de esas dos columnas que ya hemos tratado, de que es el kit y salidas laborales, lo que nos quedaría plantearos es cómo lo preparamos, ¿vale? Julio, me parece interesante la opción que me estás comentando, es una salida laboral bastante interesante. Oye, pues voy a plantearme el acceder a ella, cómo puedo prepararla. Esa sería la siguiente pregunta, el siguiente pilar que tenemos que tener en cuenta y tener claro. Bueno, pues tenéis que tener en cuenta que normalmente el ministerio eh, publica en el BOE toda la información relativa al examen que te da acceso a esta formación por el mes de septiembre. Ha habido años que han bailado un poco las fechas, pero lo más común es que en septiembre publiquen la fecha de examen, el número de plazas de cada especialidad que se oferta y los hospitales donde se oferta. Es decir, que antes de septiembre, para el examen que presumiblemente será en enero del año que viene, normalmente el examen suele ser final de enero, principios de febrero, antes de septiembre, antes de que el Ministerio publique en el BOE esta convocatoria, nosotros no tenemos ni idea de por dónde van a ir los tiros en el sentido de ni qué fecha de examen vamos a tener, ni cuántas plazas se van a ofertar, ni qué hospitales las van a ofertar. Lo único que podemos hacer es tener unos números, unos cálculos de en qué especialidades se han ofertado en años anteriores las plazas, en qué proporción y qué número de plazas han sido las que se han obtenido o las que se han convocado. Normalmente ahí tenéis desde 2016 para el KIR las especialidades que se han ido convocando, que se han ido pidiendo en todos estos años. Normalmente la mayoría de plazas las tenemos repartidas entre análisis clínico y bioquímica clínica y bueno, pues vienen siendo aproximadamente unas 20 plazas, 20, 22, dependiendo del año. Ha habido años que puntualmente han bajado un poquito más las plazas, pero habitualmente pues suelen ser este número, ¿vale? Una 22, 20, 22 plazas. En estos 2 últimos años pues han estado convocando 22 plazas. Y este examen, normalmente en el BOE también se especifica qué estructura tiene, pero lo más común es que plantee un examen de 200 preguntas tipo test con 4 posibles respuestas. Ya veremos que en años anteriores, en diapositivas que están por venir, esta estructura ha variado en un determinado número de preguntas, pero básicamente, bueno, pues es saber el número total de preguntas y, bueno, las 4 posibles respuestas, eso hace ya tiempo que no lo han variado, es bastante estable, es de esperar que sea esta estructura, con 4 posibles respuestas, y que luego cada 3 respuestas mal, pues te reste una respuesta correcta, ¿vale? Y luego, pues la respuesta en blanco, pues ni te restaría ni te sumaría. Y la puntuación total que tendríamos de baremo para saber en qué posición nos quedamos y si podemos optar o no a plaza, la daría la suma del 90% de la nota obtenida en el examen y el 10% de la nota que tengamos de expediente académico. Y no vale nada más. Bueno, sí, miento. Vale el doctorado. El doctorado sí que nos suma una determinada cantidad al expediente académico, dependiendo de cómo lo bareme el ministerio. Lo común es que nos sume un punto, si tenemos el cum laude, en el expediente académico, con lo cual, bueno, pues tendríamos un punto más en ese expediente académico. Pero fijaros como al final es el peso fundamental que tiene el examen, es clave. Es un 90% lo que cuenta el examen, con lo cual es la clave de obtener la plaza es hacer un buen examen KIR. Un buen examen y luego si tenemos un expediente bueno, pues colabora y nos da facilidades a la hora de obtener una puntuación que nos coloque, que nos ubique, que nos ordene en unos puestos pues idóneos para la plaza. Pero básicamente si no hacemos un buen examen, por muy buen expediente académico que tengamos, no vamos a poder optar a la plaza. Al igual que si tenemos muy mal expediente académico, tampoco debe de preocuparnos en exceso, porque haciendo un buen examen podemos también acceder a la plaza, sea cual sea nuestro expediente. Todos los años, entre las 10 primeras posiciones que tenemos de los que consiguen plaza, siempre hay gente que tiene un expediente más flojo y acaba consiguiendo su plaza igualmente que el que tiene un expediente bastante brillante y encima pues a lo mejor puede que tenga también el doctorado que incluso le suma más puntos, ¿de acuerdo? Como plazas, como provincias, como comunidades que ofertan plazas, ahí tenéis la última obtenida en la convocatoria 2021,
en la cual, bueno, pues tenemos 22 plazas repartidas fundamentalmente en Madrid, Barcelona y luego salpicadas en todo el territorio nacional, pues como podéis ver por casi por casi todas las ciudades donde nos planteemos poder hacer la especialidad, pues vamos a tener cerca pues una provincia que tenga la especialidad ofertada. Normalmente pues van rotando, todos los años no son exactamente las mismas, pero bueno, más o menos van rotando y tenemos pues una distribución nacional parecida a la que puede ser, por ejemplo, la convocatoria de 2021. Una de las cosas que no he dicho que facilite el ministerio en el BOE cuando publican la convocatoria del examen, es precisamente el temario. Es decir, no hay temario, no tenemos un temario oficial que el ministerio nos diga que tengamos que estudiar para poder acceder a la plaza. ¿Y cómo elaboramos el temario entonces? Pues lo elaboramos a partir de las preguntas, de las materias, del reparto de contenido que se ha hecho en años anteriores. Y no tenemos otra forma, ni por la vía KIR de los químicos, ni por la vía MIR de los médicos, ni por la vía FIR de los farmacéuticos, ni por ninguna de las vías que en otra diapositiva aparecen en una tabla que tienen opción a acceder a la formación sanitaria especializada. ¿Y eso qué conlleva? Como digo, pues eso conlleva que tengamos que coger todos los exámenes que podamos anteriores, normalmente tampoco convienen exámenes muy antiguos, pero al menos los 10 últimos exámenes, y elaborar un temario a partir de las asignaturas que son más comunes que pregunte el Ministerio de Sanidad en el examen. Para el KIR en concreto, ahí podéis ver como la estructura del examen, el número de preguntas que ha- se ha elaborado, ¿no? Con las que se ha elaborado el examen, ha fluctuado en los 5 últimos años, desde 2025 que teníamos antes, en 2018 y antes de 2018, a 175 que cambiaron en 2019 y 2020, y ya en 2021 se cambió a 200 preguntas, se añadieron 25 preguntas más, y ya, bueno, pues es de esperar que en los años venideros pues tengamos esa estructura de 200 preguntas. Con respecto a la distribución de materias, ahí veis que bioquímica y genética antiguamente en 2017 era pues más mayoritaria, era aproximadamente casi la mitad de las preguntas del examen, ha ido reduciendo su magnitud en el tiempo hasta tener pues entre las dos aproximadamente unas 40-45 preguntas. Luego también tenemos un bloque de química orgánica que más o menos se ha ido manteniendo en el tiempo. Tenemos un bloque de química inorgánica que, bueno, pues también ha ido creciendo, pero la proporción de preguntas pues en estos 5 últimos años pues es parecida. Técnicas instrumentales y química analítica, que podemos incluirlo casi dentro de un gran bloque, pues también formarían parte de este 20% de todas las asignaturas que componen el examen. Y luego, por último, la química física, que sí ha ido creciendo progresivamente desde 2018, que apenas contaba con 5 o 4 preguntas, 3 o 5 preguntas, pues en 2019 con ese cambio de estructura de 225 preguntas a 175, se amplió el contenido que se pregunta de química física a 34, pasando a ser también otro de los grandes bloques del KIR, ¿no? Para la preparación del KIR. Y luego, como veis, hay algunas preguntas de miscelánea, bueno, de distintos ámbitos que no tienen que ver con estas asignaturas, de la cual, pues de las que es redundante que pregunten todos los años es la estadística, pero son poquitas preguntas, como podéis ver ahí, últimamente apenas un par de preguntas que tampoco son decisivas para finalmente optar a la plaza. Lo que sí es decisivo es preparar bien estos 5 grandes bloques que comento: bioquímica y genética, química orgánica, química inorgánica, técnica instrumental y química analítica y química física. Eso serían los pilares fundamentales que tenemos que preparar muy bien para poder optar a la plaza de KIR. ¿De acuerdo? Y bueno, pues básicamente nosotros lo que hicimos en su día cuando preparamos este curso, pues fue coger de referencia esos 10 últimos exámenes del KIR y preparar la bibliografía, los libros que tenemos aquí detrás, en el decorado que tengo a mi espalda, que son los que nosotros facilitamos en nuestro curso para que podáis tener de referencia en el estudio del KIR. No obstante, como digo, como todos los años el examen
puede estar sometido a variaciones de temario, de contenido en cada una de las asignaturas que haya. Nosotros vamos actualizando básicamente el temario que impartimos en las clases, es decir, en los PowerPoint, en el material que nosotros facilitamos en los anexos, que facilitamos en clase, que es donde nosotros vamos a ir actualizando. De hecho, los libros, bueno, pues nosotros los tenemos para que podáis consultar rápidamente la información que haga referencia a la material que facilitamos en clase, pero bueno, pues al final por sí solos pues tienen contenido que no recogen, ¿eh? Y que sí que pueden estar preguntando actualmente, con lo cual pues es casi más importante pues tener el material de clase que estos mismos libros, aunque también contribuyen, ¿de acuerdo?